¿Por qué está aquí esa parásita vieja? No tenemos sitio para usted. Los gritos de Violeta resonaron por mi casa de la playa como una bofetada al alma. Allí estaba yo, Guadalupe, de pie en la entrada de mi propio hogar, con las llaves temblando en la mano, mientras mi nuera me miraba con un desprecio absoluto desde la terraza. Había llegado temprano aquel viernes por la mañana, esperando encontrar mi refugio vacío y silencioso, como de costumbre. En cambio, me encontré con una escena imposible de olvidar. Mi casa había sido tomada por completo por la familia de Violeta. Al menos 3 coches desconocidos ocupaban mi camino de entrada. Música estridente salía del salón, y el aire estaba impregnado del olor de comida quemada. Niños corrían por la terraza, jugando al fútbol contra las macetas de geranios rojos que yo había cuidado durante años. El césped, que segaba cada fin de semana, estaba aplastado y lleno de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que había comprado el verano pasado con tanto cariño, estaban cubiertas de toallas húmedas y ropa sucia. Mi jardín, que siempre había sido mi orgullo, parecía un campo de batalla después de una fiesta descontrolada. Cuando Violeta me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, se plantó en la puerta principal como si fuese la dueña. Llevaba puesto uno de mis delantales favoritos, el que había bordado a mano hacía 10 años. Sus ojos tenían esa frialdad que yo conocía bien, la misma mirada que me lanzaba en las comidas familiares cuando creía que nadie la observaba. Violeta, no sabía que estabas aquí, le dije, intentando mantener la calma dentro de mi pecho oprimido. Esta es mi casa. Llevo viniendo aquí todos los puentes y veranos desde hace 20 años. Ella soltó una risa cruel, una carcajada que me hizo sentir pequeña e insignificante. Oh, por favor, se burló. Valerio me dijo que podíamos usar la casa cuanto quisiéramos. Además, nosotras sí hacemos algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte y a interrumpir nuestros planes familiares. Detrás de ella empezaron a aparecer más personas. Su hermana Luna, con sus 2 adolescentes, la madre de Violeta, una mujer de cabello teñido que me miró como si yo fuera la intrusa, y 3 personas más que ni siquiera conocía. Un hombre mayor con camisa hawaiana, al parecer un tío, una joven con un bebé en brazos, y otro hombre fumando tranquilamente en mi balcón. Todos me observaban con fastidio, como si mi presencia en mi propia casa fuese un inconveniente. La madre de Violeta se acercó, recorriéndome de arriba a abajo con desdén. ¿Es esta la famosa suegra de la que siempre hablas?, le preguntó a su hija con tono burlón. Pensé que impondría más. Se ve bastante corriente. Las risitas maliciosas de los demás me atravesaron como agujas. Allí estaba yo, con 70 años cumplidos, en mi ropa sencilla de viaje, siendo juzgada por completos extraños en mi propia propiedad. ¿Dónde está Valerio?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Mi hijo tenía que estar allí. Él me lo aclararía todo. ¿Acaso había un malentendido? Valerio está trabajando. Como siempre, respondió Violeta cruzándose de brazos. A diferencia de ti, él sí tiene responsabilidades reales. Mira, Guadalupe. Aquí no hay sitio para ti. Todas las habitaciones están ocupadas. La cocina está siendo usada para preparar comida para toda la familia, y francamente, tu presencia solo creará tensión innecesaria. Me quedé helada. En ese momento sentí que el mundo se detenía. Ella realmente me estaba echando de mi propia casa, la misma casa que había levantado ladrillo a ladrillo después de enviudar, la misma que había pagado trabajando día y noche como costurera. Con una sonrisa venenosa, Violeta añadió: ya hablé con Valerio, y estuvimos de acuerdo en que esta casa debía aprovecharse más. No tiene sentido que permanezca vacía la mayor parte del tiempo, mientras tú vives cómodamente en la ciudad. Aquí hay niños que necesitan espacio para crecer. Esas palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo esta casa tras la muerte de mi esposo. 20 años pagando cada céntimo de la hipoteca con el dinero ganado cosiendo vestidos de novia, uniformes escolares y trajes de fiesta para otras familias. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este santuario que era mi único refugio. Esta casa es mía, Violeta, alcancé a decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Tengo los documentos. Pago todas las facturas. Basta ya, me interrumpió, elevando aún más la voz. Siempre lo mismo, que si es tuya, que si tú pagas. Valerio es tu hijo. Lo tuyo también es suyo, y lo suyo es mío. Así funcionan las familias normales. Los niños dejaron de jugar,
y todos los presentes me miraban en silencio, esperando mi reacción. La humillación me ardía en las mejillas como fuego, pero dentro de mí, algo se negó a quebrarse. Una de las adolescentes, sobrina de Violeta, se me acercó con insolencia. ¿Por qué no se va a un hotel? Mi tía tiene razón. Aquí no hay sitio para nadie más. Está bien, querida, respondí con una sonrisa que salía del alma, aunque sabía que no llegaba a mis ojos. Entiendo perfectamente la situación. Violeta sonrió con aires de triunfo, convencida de que había ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi propia casa con pasos lentos pero dignos, mi mente viajó 20 años atrás, cuando aquella propiedad no era más que un terreno baldío lleno de hierbas y sueños. Tenía 50 años entonces, acababa de enviudar, y Valerio apenas tenía 25. Éramos solo los dos contra el mundo, y tomé la decisión más importante de mi vida: construir un refugio para nuestra familia. Recordé aquella mañana de agosto en la que llegué al terreno con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había juntado cada euro trabajando como costurera desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para casas ajenas. Mis dedos sangraron 1000 veces sobre aquella máquina de coser que todavía conservo, pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto me miró con desconfianza cuando le dije que quería levantar una casa de playa siendo viuda y costurera. Señora, esto va a costar al menos 45.000 euros, me dijo, hojeando sus papeles. ¿Está segura de que puede afrontar este gasto? Saqué mi libreta bancaria y la puse delante de él. Tenía exactamente esa cantidad, ahorrada euro a euro. Valerio me acompañó el primer día que llegaron los obreros. Sus ojos brillaban de emoción al ver cómo su madre convertía la pobreza en esperanza. Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa?, me preguntó mientras yo marcaba el lugar de los cimientos. No solo vamos a tenerla, hijo, le respondí. Vamos a construirla con nuestras propias manos. Y así lo hicimos. Durante 2 años, cada fin de semana conducía hasta allí para supervisar la obra. Cargué sacos de arena, pinté paredes y planté cada árbol del jardín. Valerio venía conmigo siempre que no tenía clases en la universidad. Juntos elegimos las baldosas de la cocina, el tono crema de las paredes y la posición exacta de las ventanas para dejar entrar la brisa marina. Cuando por fin terminamos, Valerio me abrazó en la terraza y me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga mi propia familia, les contaré cómo mi madre levantó este paraíso solo con amor y trabajo duro. ¿Cómo podía ser que ese mismo muchacho permitiera ahora que su esposa me humillara en el lugar que yo había construido con tanto sacrificio? La casa no eran solo muros y techo. Era el símbolo de mi independencia tras enviudar. La prueba de que una mujer sola podía salir adelante sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Mi espacio para recordar quién era Guadalupe, antes de convertirme simplemente en la madre de Valerio. Cada objeto tenía una historia. La mesa del comedor la compré con el dinero extra de 3 meses, cosiendo vestidos de comunión. Las cortinas del salón las confeccioné yo misma con telas rebajadas en el mercado de Sevilla. El juego de cazuelas de cobre me costó 200 euros, ahorrados durante un año entero sin comprarme ropa nueva. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que Violeta había venido como invitada. En los primeros años de su matrimonio con Valerio, se comportaba como una nuera agradecida. «Ay, madre Guadalupe, qué casa tan bonita tiene usted. Debe estar orgullosa de todo lo que ha conseguido», me decía, mientras me ayudaba a preparar tortilla de patatas o paella para los nietos que jugaban en la playa. Incluso me traía flores del mercado los domingos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento empezó a mirarme como si fuera una carga en lugar de la mujer que le había dado un marido? Quizá fue cuando Valerio consiguió un empleo mejor remunerado y ella dejó de trabajar. O tal vez, cuando compraron su propio piso en la ciudad y comenzó a sentirse superior a la viuda costurera que vivía en un pequeño apartamento. Las señales habían estado allí durante años y yo las había ignorado. Madre Guadalupe, debería descansar más. No es bueno que trabaje tanto a su edad. ¿Por qué no se compra ropa más moderna? Valerio gana bien. Él puede ayudarla. Es una pena que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo. Ahora entendía que lo había planeado todo desde hacía mucho. La invasión de mi casa no había sido espontánea.
Era un movimiento calculado para humillarme y quedarse con lo que tanto me había costado. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas. Una rabia fría y pura, que subía del estómago a la garganta. No era la furia ciega que hace perder el control, sino algo más peligroso. La cólera inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a décadas de trabajo duro. Violeta había cometido un error fatal. Me había subestimado. No era solo la traición de Violeta lo que me hería. Lo que más dolía era la traición silenciosa de Valerio, mi propio hijo, el niño al que cuidé con fiebre en la infancia, el joven al que apoyé durante la universidad, el hombre que me prometió protegerme siempre, había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Subí al coche y encendí el motor. Necesitaba buscar un hotel para pasar la noche, pero sería algo temporal, muy temporal, porque Violeta había declarado una guerra que no sabía cómo librar, y yo era una veterana. El Hotel Arenas Doradas me costó 85 € la noche, dinero que no había previsto gastar porque debía estar durmiendo en mi propia cama, bajo mi propio techo. Pero allí estaba, registrándome como una turista cualquiera, mientras mi hogar estaba ocupado por intrusos, que se sentían con derecho a lo que era mío. No dormí aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Violeta, escuchaba sus palabras venenosas, sentía la humillación ardiendo dentro de mí. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, bebiendo café fuerte y planificando mi siguiente movimiento. Decidí regresar a la casa para intentar hablar con calma. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez Violeta había reaccionado mal por el estrés de tener a tanta familia reunida. Quizá Valerio aparecería y pondría fin a la situación. Al fin y al cabo, él sabía mejor que nadie lo que yo había sacrificado por esa casa. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada con llave. Mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre como si fuera una visita. Abrió Luna, la hermana de Violeta, todavía en pijama y con gesto molesto. ¿Qué quiere ahora?, me preguntó sin siquiera saludar. Buenos días, respondí con toda la dignidad que pude reunir. He venido a recoger algunas de mis cosas personales, y necesito hablar con Violeta sobre esta situación. Violeta está durmiendo, y sus cosas ya no están aquí. Las pusimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran. Mis cosas, en bolsas, en el garaje. Sentí como si me clavasen un cuchillo en el pecho. ¿Qué quiere decir con que mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Luna. Todo lo que hay dentro es mío. Mire, señora, no quiero problemas. Pero Violeta me explicó la situación. Valerio le dio permiso para usar la casa y ustedes ya lo habían arreglado. No entiendo por qué viene ahora a armar drama. Me dejó entrar. Pero yo me sentía como una intrusa en mi propio hogar. El olor era distinto. Comida rara, cigarrillos, perfume barato. El salón estaba lleno de colchones inflables y ropa tirada por todas partes. Los muebles que yo había elegido con tanto cariño estaban manchados y en desorden. Cuando entré en la cocina, el corazón casi se me detuvo. Mi cocina preciosa, diseñada para preparar comidas familiares en Navidad y Semana Santa, estaba destrozada. El fogón tenía grasa quemada. El fregadero rebosaba de platos sucios con olor nauseabundo. Habían usado mis mejores cazuelas para cocinar algo que dejó manchas permanentes en el fondo. ¿Dónde están mis platos de porcelana?, pregunté con voz temblorosa. Ah, algunos se rompieron. Los niños estaban jugando, ya sabe cómo son. Violeta dice que eran muy viejos. Mis platos de porcelana, que había comprado uno a uno durante años, ahorrando para completar el juego, los mismos que solo usaba en ocasiones especiales, porque los cuidaba como tesoros, rotos, tirados, tratados como si no valieran nada. Subí las escaleras hacia mi dormitorio principal, mi santuario, donde planeaba descansar esos días. La puerta estaba abierta, y dentro encontré a la madre de Violeta, ya vestida, organizando ropa en mi armario como si fuese suyo. Disculpe, dije, esforzándome por mantener la compostura. Este es mi cuarto. Ay, mi hija Violeta me lo explicó todo. No se preocupe, yo cuidaré bien de las cosas. Mire. Hasta le organicé la ropa en bolsas para que no se arrugue. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos. Toda mi ropa personal metida en bolsas de plástico como si fueran trapos para donar. 2 niños desconocidos dormían en mi cama, y mis almohadas favoritas estaban en el suelo, manchadas. Señora,
Necesito que saque a esos niños de mi cama, dije con firmeza. ¿Su cama?, se burló. Por favor. Violeta me dijo que usted ya no iba a usar este cuarto. Los niños necesitan dormir cómodos, no en el suelo. Era como vivir una pesadilla. En mi propia casa, me trataban como si yo fuera la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada, como si mis derechos de propiedad fueran un capricho de anciana. Bajé las escaleras, temblando de indignación, en busca de Violeta. La encontré en la terraza, bebiendo café en una de mis tazas favoritas, con mi bata de casa puesta, hablando por teléfono como si fuera la señora de la casa. Sí, mamá, la casa es preciosa, no te preocupes, ya lo tengo todo bajo control. La suegra entendió cómo están las cosas ahora. Reía mientras hablaba, como si mi humillación fuera un chiste. Cuando me vio, colgó y me miró con fastidio. ¿Qué hace aquí tan temprano? Creí que había quedado claro que no hay sitio para usted. Violeta, tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Pago los impuestos, el mantenimiento. Tengo todos los documentos. Valerio no tiene derecho a darte permiso sobre mi propiedad sin consultarme. Ay, no empiece con dramas legales. Valerio es su hijo, ¿no? Los hijos heredan de los padres. Es lo normal. Además, cuidamos mejor la casa que usted. Mire lo llena de familia que está. Qué feliz se ve. ¿Feliz? Han destrozado mi cocina. Rompieron mis platos, metieron mi ropa en bolsas como basura. Bueno, tenía usted muchas cosas viejas que ya no servían. Aprovechamos para hacer limpieza general. Le hicimos un favor. No podía creer lo que oía. Esa mujer había invadido mi casa, destruido mis pertenencias, humillado mi memoria, y aún tenía la desfachatez de decir que me hacía un favor. ¿Dónde está Valerio?, pregunté una última vez. Ya le dije que está trabajando. Pero no se preocupe. Él está totalmente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo que era hora de que esta casa se usara para algo productivo en lugar de quedarse vacía, esperando sus visitas ocasionales. Esa mentira me partió el corazón. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Valerio jamás habría planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba allí defendiéndome? ¿Por qué permitía que su esposa me tratara de esa manera? Violeta, voy a ser muy clara contigo, le dije con la voz más firme que pude reunir. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esto termina ahora. Ella soltó esa carcajada cruel que ya conocía demasiado bien. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a su propio hijo? No sea ridícula, Guadalupe. Usted no puede hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese instante supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia, pero había olvidado una regla fundamental de las verdaderas familias. Los lobos no atacan a la manada. Y ella acababa de atacar a la loba más vieja y sabia de todas. Sonreí y me giré para marjarme. Tienes razón, Violeta. Somos familia, y pronto vas a descubrir lo que eso realmente significa. Esa misma tarde, regresé con una excusa. Había olvidado recoger un medicamento importante de mi botiquín. Violeta me dejó entrar de mala gana, demasiado ocupada organizando una barbacoa en mi terraza con toda su parentela. Subí las escaleras hacia el baño, pero aproveché para inspeccionar de verdad los daños. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Mi dormitorio principal no solo estaba ocupado por la madre de Violeta y los niños desconocidos. Habían movido mi tocador, arañado el espejo con algún objeto punzante y usado mis cajones para guardar su ropa interior sucia. El baño era un desastre. Mi bañera de porcelana blanca, la que había mandado instalar a medida para darme baños relajantes tras jornadas interminables de costura, estaba manchada con tinte negro para el cabello. Las toallas que había bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y apestando. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, seguramente usados por todas las mujeres de esa familia. Pero lo peor me esperaba en mi armario secreto. Detrás del ropero principal, tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunas joyas heredadas de mi madre. Nadie sabía que existía. Alguien lo había descubierto y violado. Los papeles estaban revueltos, algunos tirados en el suelo. Las joyas habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera manipulado sin cuidado. Y lo más alarmante, encontré documentos que no eran míos, con los nombres de Valerio y Violeta. Los tomé con las manos temblorosas y los leí rápidamente.
Eran una solicitud para cambiar la titularidad de la propiedad. Querían transferir la casa al nombre de Valerio, alegando que yo, debido a mi edad avanzada y a un supuesto deterioro mental, ya no era capaz de administrar bienes valiosos. ¿Deterioro mental? ¿Yo? ¿La mujer que había llevado sus cuentas perfectamente durante 70 años? ¿La que había levantado un patrimonio desde la nada, trabajando sin descanso y manteniendo su independencia financiera? El documento estaba fechado la semana anterior. Eso confirmaba mis sospechas. La invasión no había sido improvisada, sino parte de un plan elaborado para robarme legalmente la casa. Al pie de los papeles encontré algo que me heló la sangre. Una tasación inmobiliaria que valoraba mi casa de playa en 300.000 euros. Y una nota manuscrita en la letra de Violeta. Con este dinero podemos comprar un piso más grande y meter a los niños en colegio privado. Solo falta que R firme los papeles. Y que la vieja no dé problemas. La vieja. Así me llamaban. La vieja que no debía causar problemas mientras ellos me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Metí todos los documentos en mi bolso. Era la prueba que necesitaba. Ya no se trataba de una invasión familiar. Era un robo planificado, un fraude elaborado para despojarme de mi obra de toda una vida, con la complicidad de mi propio hijo. Me acerqué a la ventana de mi dormitorio. Desde allí podía ver la terraza, donde la familia de Violeta celebraba con música alta, asando carne en mi barbacoa nueva y usando mi vajilla de exterior. Los niños corrían por el jardín, pisoteando las flores que yo había plantado con tanto cariño. Lo que más me dolió fue ver a Luna haciéndose selfies en distintos rincones de la casa, posando como si fuera su nueva dueña. En una foto, estaba en mi hamaca favorita. En otra, en la cocina sirviendo bebidas como anfitriona. Subía las imágenes a sus redes sociales con mensajes como: vacaciones en familia en nuestra nueva casa de playa. Bendecidos con este paraíso. Nuestra nueva casa. Ni siquiera la llamaban familiar. Era suya. Saqué el móvil y empecé a fotografiar todo. El desorden, las manchas, la ropa tirada. Si aquello iba a convertirse en una batalla legal, necesitaba pruebas de cómo habían tratado mi propiedad. Mientras bajaba las escaleras, escuché a Violeta hablando otra vez por teléfono. Esta vez, no se molestó en bajar la voz al verme. No, mamá, tranquila. El abogado dice que es muy fácil. Como Valerio es hijo único, puede reclamar la herencia anticipada por incapacidad de la madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, haremos lo que queramos con ella. Me quedé helada. Querían declararme incapacitada para robarme la herencia mientras yo aún vivía. Sí, ya enviamos los papeles médicos falsos. Le pagamos 50 euros a ese médico de la clínica barata para que firmara un informe diciendo que tiene demencia senil. Valerio no quería al principio, pero le expliqué que era por el bien de los niños. Papeles falsos. Un médico corrupto. Un diagnóstico inventado. Y mi propio hijo convencido de que despojarme de mi casa era por el bien de sus hijos. No pude escuchar más. Mi mundo se derrumbaba, no solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planeado cada detalle, documentos falsos, mentiras, corrupción médica, todo para legalizar el robo. Salí sin despedirme. Las palabras ya no tenían sentido. Aquello no era un conflicto familiar. Era una guerra. Y ellos habían disparado la primera bala con las armas más sucias, pero habían cometido un error fatal. Creían que Guadalupe era una anciana indefensa, que se rendiría ante la primera amenaza legal. No sabían que estaban luchando contra una mujer que había construido todo desde la nada, que conocía el verdadero valor del dinero, del trabajo honesto y de la justicia. El lunes por la mañana, finalmente apareció Valerio. Llegó en su coche nuevo, un Toyota comprado con el dinero de la promoción que había conseguido el año anterior. Aparcó en mi entrada como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi hogar y destruido mi vida en un solo fin de semana. Yo lo observaba desde la terraza del hotel, con unos prismáticos que había comprado en una tienda deportiva. Pasé la noche en vela, organizando los documentos que había encontrado, tomando notas y preparando el momento. Sabía que tarde o temprano vendría. Su firma era indispensable para ejecutar el plan. Vi cómo saludaba a Violeta con un beso, cómo abrazaba a los niños en el jardín, actuando como si todo fuera normal, como si su madre no hubiera sido humillada ni expulsada, como si no fuese cómplice de un fraude para robarme mi propiedad. Esperé 20 minutos antes de acercarme. Quería que se sintiera cómodo, que creyera que tenía el control.
Toqué el timbre, y él mismo abrió la puerta. Mamá me dijo con esa sonrisa forzada que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo mal. La misma sonrisa de niño cuando le descubrí mintiendo con las notas del colegio. ¿Cómo está? Violeta me contó que vino el fin de semana. ¿Violeta te contó? Repetí, midiendo cada palabra. ¿Eso fue todo lo que te dijo Valerio? Bueno, sí. Que hubo un pequeño malentendido, pero que ya estaba todo arreglado. Pensé que lo habíamos hablado antes. ¿Hablado de qué exactamente? Vi cómo se ponía nervioso, jugando con las llaves del coche, como siempre hacía cuando mentía. De usar la casa. Ya sabe. Usted viene tan poco, mamá. Y la familia de Violeta necesita un sitio para reunirse en vacaciones. Ah, ya veo. ¿Y también hablamos de declararme mentalmente incapacitada? Su rostro se puso blanco como una sábana. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Saqué los documentos de mi bolso y los puse delante de él. De esto, Valerio. Solicitud de traspaso de propiedad por incapacidad de la dueña. ¿Te suena familiar? Sus manos temblaban al tomar los papeles. Por un instante vi al hijo verdadero, al niño asustado que había criado sola tantos años. Pero esa imagen duró apenas unos segundos, hasta que apareció Violeta detrás de él. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con esa voz controladora que usaba siempre. Valerio, pensé que acordamos que no había nada de qué hablar. Megan. Él dudó. Encontró los papeles. ¿Qué papeles?, fingió inocencia. Valerio, tu madre está confundida otra vez. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. No estoy confundida, Violeta. Y tampoco soy senil, como afirma el informe médico falso que pagaste con 50 euros. La máscara se le cayó por completo. Sus ojos se llenaron de odio puro. ¿Estaba espiando nuestras conversaciones privadas? Estaba defendiendo mi casa de invasores y ladrones. ¿Ladrones?, gritó. No somos ladrones. Valerio es tu hijo, tiene derecho a esta propiedad. Valerio tiene derecho a heredar cuando yo muera, no a robar mientras sigo viva. Ay, por favor, ya está vieja Guadalupe. ¿Cuántos años más piensa vivir? ¿Por qué no deja que hagamos algo productivo con la casa, en lugar de que se quede vacía, esperando sus visitas ocasionales? El silencio que siguió fue sepulcral. Valerio bajó la cabeza como un niño castigado. La madre de Violeta y Luna salieron a escuchar desde la terraza. Los niños dejaron de jugar y observaban atentos. ¿Acaba de insinuar que mi madre se muera pronto para quedarse con su casa? Valerio alzó la voz, por primera vez en mucho tiempo. No dije eso, se defendió Violeta. Solo dije que no necesita tantas propiedades a su edad. ¿Y quién eres tú para decidir lo que necesito o no necesito?, le espeté directamente. ¿Quién te crees para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planear despojarme de mi vida con documentos falsos? No hemos robado nada. Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde están los pendientes de perlas que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi difunto esposo? ¿Dónde están las monedas de plata que guardaba en mi armario secreto? Valerio me miró sorprendido. ¿Qué monedas de plata? Las que tu esposa conoce, porque rebuscó entre mis documentos privados, buscando cómo robarme. Eso es mentira, chilló Violeta, pero su rostro la delataba. Valerio, le dije a mi hijo con la voz más serena que pude. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías de los papeles de traspaso? Díselo. Valerio, gritó Violeta. Dile que lo sabías. Dile que estabas de acuerdo. Dile que ya es hora de pensar en tu verdadera familia, en vez de complacer a tu madre toda la vida. Cállate, Violeta. Valerio explotó de repente. Cállate de una vez. Todos quedamos en silencio. Valerio nunca le levantaba la voz a su mujer. Era un hombre tranquilo, siempre evitando el conflicto. Verle perder el control sorprendió a todos. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero sabías lo de los papeles, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, susurró. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar, otra muy distinta escuchar la confirmación de su propia boca. ¿Y también lo del informe médico falso? Violeta dijo que era solo un trámite, que todos los hijos lo hacen cuando sus padres envejecen, que era normal, que era para protegerte. ¿Protegerme de qué, Valerio? ¿De gastar mi dinero en mi casa, la misma casa que construí para descansar? No, mamá. Pero Violeta tiene razón en que la casa está vacía la mayor parte del tiempo y nosotros tenemos gastos.
Tenemos niños que necesitan. ¿Y por eso decidiste robarme en lugar de pedirme ayuda? No es robarte, interrumpió Violeta otra vez. Es ayudarte a ser más práctica con tu dinero, ayudarme falsificando informes médicos, inventando que tengo demencia y ocupando mi casa como ladrones. Basta ya, gritó Violeta. Valerio, dile la verdad de una vez. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles están listos y que solo falta tu firma para transferir la propiedad. Dile que es hora de comportarte como un hombre, y no como un niño obediente. Valerio me miró con los ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento. ¿Me pides perdón al mismo tiempo que me robas mi casa? No es robar, es asegurar el futuro de mis hijos, a costa del presente de tu madre. ¿De la mujer que te dio la vida? No contestó. Estaba atrapado entre los gritos de su esposa y la mirada rota de su madre. Está bien, Valerio, dije al fin, con voz fría. Ya entiendo. Sé dónde están tus lealtades. Me giré hacia todos. Una cosa más. Ustedes pensaron que Guadalupe era una anciana indefensa que se rendiría sin pelear. Se equivocaron. Luché contra la pobreza y gané. Luché contra la viudez y gané. Construí esta casa ladrillo a ladrillo cuando ustedes ni siquiera estaban en mi vida, y ahora voy a luchar contra ustedes, y también voy a ganar. La sonrisa triunfal desapareció del rostro de Violeta. Por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Con qué abogado?, preguntó con la voz temblorosa. Usted no tiene dinero para pleitos. Sonreí. ¿Y quién te dijo que no tengo dinero, querida? Salí de mi casa con la dignidad intacta, aunque con el corazón roto. Valerio había elegido. Prefirió el dinero fácil y los gritos manipuladores de su esposa antes que el amor y la lealtad hacia su madre. Pero si pensaban que yo iba a quedarme en un rincón llorando, estaban muy equivocados. Conduje directamente al banco. Necesitaba saber cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. Durante 20 años, incluso después de pagar la hipoteca, seguía ahorrando con disciplina. Cada mes guardaba 300 euros de mi pensión y de los encargos de costura que todavía aceptaba. Desde joven aprendí que el dinero ahorrado era poder, seguridad, libertad. El director del banco, Antonio, me conocía hacía 15 años. Siempre respetó mi seriedad y disciplina financiera. Doña Guadalupe, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito el balance exacto de todas mis cuentas, y también discutir un asunto legal delicado. Cuando me mostró las cifras en la pantalla, sonreí por primera vez en días. 87.000 euros en ahorros, 23.000 en certificados de depósito y 12.000 en mi cuenta corriente. Un total de 122.000 euros. Violeta había calculado mal. Creía que yo era una anciana pobre, que dependía de una pensión miserable. No sabía que Guadalupe llevaba toda la vida trabajando duro y guardando cada céntimo para protegerse de situaciones como esta. Señora, me dijo Antonio, ¿hay algún problema? Sí. Mi familia intenta declararme incapaz para quedarse con mis bienes. Necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas. Y además, necesito una carta oficial del banco que confirme mi capacidad mental y financiera. Su rostro se puso serio. Eso es muy grave. ¿Desea que le recomiende un abogado especializado? Por favor. Me entregó el nombre y teléfono de un abogado de prestigio. José, especialista en derecho familiar y fraudes patrimoniales. Salí del banco con una energía renovada. No era solo la tranquilidad de saber que tenía recursos financieros para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Desde el aparcamiento, llamé al abogado recomendado. La secretaria me dio cita para esa misma tarde. El licenciado José puede recibirla a las 4 en punto. ¿Es urgente, verdad? Muy urgente, respondí. Pasé el resto de la mañana organizando las pruebas, los papeles falsos de traspaso de propiedad, fotos de los daños en mi casa, la lista de las joyas robadas y copias de mis títulos legítimos. También imprimí capturas de las redes sociales de Luna, donde presumía de nuestra nueva casa de playa. A las 4 estaba sentada en el elegante despacho de José. Un hombre de unos 60 años, de cabello canoso, mirada inteligente y modales impecables. Doña Guadalupe, cuénteme todo desde el principio. No omita un solo detalle. Relaté cada cosa. La invasión de la casa, las humillaciones de Violeta, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas desaparecidas, la traición de Valerio. José tomaba notas precisas, haciendo preguntas exactas que demostraban su experiencia.
¿Tiene los documentos originales de propiedad? Sí, todos. La casa está a mi nombre al 100%. Yo pagué cada euro de la construcción y conservo todos los recibos de estos 20 años. ¿El médico que firmó el supuesto informe de demencia la ha visto alguna vez? Jamás. Ni siquiera sé cómo se llama. Excelente. Eso es falsificación de documentos médicos. Un delito federal. ¿Y sobre las joyas? Preguntó. Algunas están aseguradas. El reloj de mi difunto esposo, por ejemplo, por 3.000 euros. José sonrió satisfecho. Doña Guadalupe, su caso es sólido. Muy sólido. Tenemos allanamiento, robo, falsificación, intento de fraude patrimonial y hasta corrupción médica. Su familia se ha metido en un buen lío. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Varias cosas. Primero, mañana mismo presentaremos una demanda de desahucio por ocupación ilegal. Segundo, denunciaremos el robo de joyas a la policía. Tercero, informaremos a la Junta Médica y a la Fiscalía sobre la falsificación. Y cuarto, solicitaremos una orden de alejamiento para impedir que sigan usando su nombre fraudulentamente. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El desahucio puede ser inmediato si el juez ve claras las pruebas. En casos como este, la ley actúa con rapidez. ¿Y cuánto costará? Mis honorarios son 5.000 euros por todo el proceso. ¿Puede pagarlos? Puedo pagarlos hoy mismo, si lo desea. Su sonrisa se ensanchó. Me gusta trabajar con clientes que se toman en serio su defensa. Señora, su familia pensó que era usted una anciana indefensa. Estaban equivocados. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, licenciado. No voy a detenerme ahora. José asintió con respeto. Una última pregunta. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Porque una vez iniciado este proceso, la relación con su hijo será probablemente irreparable. Guardé silencio un instante, pensando en Valerio. En el niño que fue. En el hombre que podría haber sido. En el cobarde que se había convertido. Mi hijo me traicionó por dinero, me declaró incapacitada por dinero, me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación verdadera. Y si se arrepiente durante el proceso, debió pensarlo antes de firmar papeles para robarme. Las disculpas después de ser descubierto no cuentan. José asintió con solemnidad. Entendido. Mañana mismo comenzaremos con todo. Me levanté de aquella oficina distinta a como había entrado. Ya no era la madre humillada, era Guadalupe, la mujer que iba a defenderse con todas las armas de la ley. Esa noche, desde la habitación del hotel, llamé a mi hermana Paloma en Andalucía. Le conté la historia completa. Guadalupe, no puedo creer que Valerio hiciera eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Paloma. Lo que importa es lo que voy a recuperar. ¿Quieres que vaya a ayudarte? No, hermana, esta batalla la tengo que pelear sola, pero gracias por ofrecerlo. Colgué y me quedé mirando las luces de mi casa a lo lejos. Desde la ventana del hotel veía cómo seguía la música y la celebración como si nada. Mañana sería un día muy distinto para todos ellos. Sonreí en la oscuridad. Guadalupe había vuelto a la guerra. El martes a las 8 de la mañana, José llegó a mi casa acompañado de un notario público y un agente de policía. Yo llegué al mismo tiempo en un taxi, vestida con mi mejor traje gris y con una carpeta llena de pruebas. La familia de Violeta estaba desayunando en la terraza cuando vieron la caravana legal estacionarse en la entrada. Vi cómo Violeta dejaba caer la taza de café al reconocer las matrículas oficiales del coche de la policía. Buenos días, dijo José con voz firme. Soy el abogado de doña Guadalupe, legítima propietaria de esta casa. Venimos a entregar una orden de desahucio inmediato por ocupación ilegal. Violeta salió corriendo, con pánico en la cara. ¿De qué habla? Esta es la casa de mi marido. Tenemos derecho a estar aquí. Señora, intervino el agente. ¿Tiene algún documento que pruebe ese derecho? Mi marido es el hijo de la dueña. Él me dio permiso. ¿Y dónde está su marido ahora? Está trabajando. José sacó documentos de su maletín. Aquí está la escritura original de la propiedad, a nombre exclusivo de doña Guadalupe. Aquí están los recibos de impuestos de los últimos 5 años, todos pagados por ella. Y aquí está la orden judicial de desahucio. La madre de Violeta apareció tras ella, visiblemente nerviosa. ¿Qué está pasando? Lo que pasa, dije con calma, es que ustedes invadieron mi casa, destruyeron mis pertenencias, robaron mis cosas, y quisieron despojarme de mi vida con papeles falsos.
Ahora van a enfrentar las consecuencias. Luna salió grabando con su móvil. Esto es abuso contra mayores. La señora está loca y nos acosa. Señorita, intervino el notario, deje de grabar de inmediato. Esto es un procedimiento oficial y no tiene autorización. José desplegó más papeles. Además, presentamos denuncia formal por el robo de joyas y objetos de valor. Hay una lista detallada de las piezas desaparecidas y su valor estimado. No robamos nada, gritó Violeta. ¿Dónde están los pendientes de perlas que pertenecieron a la madre de doña Guadalupe?, preguntó el agente. Yo no sé de qué pendiente habla. ¿Y el reloj de oro de su difunto esposo, asegurado en 3.000 euros? Violeta enmudeció, roja de vergüenza. José continuó implacable. También tenemos pruebas de falsificación de documentos médicos para declarar a doña Guadalupe incapaz. Es un delito grave, castigado con cárcel. El agente revisó el informe falso que yo le entregué. Esto es muy serio, señora, le dijo a Violeta. ¿Pagó usted por un informe médico falso? Nosotros solo queríamos ayudarla. Es demasiado mayor para manejar tantas propiedades. ¿Y por eso decidieron robar su casa con papeles falsos?, replicó el agente. En ese momento apareció Valerio, llegando a toda prisa. Seguramente alguien le avisó de la presencia policial. ¿Qué pasa aquí?, preguntó sin aliento. Su esposa y su familia están siendo desalojados legalmente por ocupación ilegal, le explicó José. Y usted, señor, está citado como cómplice en un caso de fraude patrimonial. ¿Fraude patrimonial? Saqué los papeles de mi carpeta y se los puse delante. Estos documentos, Valerio. Solicitud de traspaso por incapacidad. Tu firma estaba destinada a robarme la casa. Él se puso pálido. Mamá. Puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Tú ya tomaste tu decisión, pero yo no quería que llegara a esto. ¿A qué? ¿A que yo me defendiera? ¿Esperabas que me quedara callada mientras me robaban lo que construí con mis manos? Violeta se acercó a él y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. ¿Qué te dice tu esposa, Valerio?, pregunté. Quiere que le diga a la gente que tienes problemas mentales, que inventas cosas. ¿Y qué vas a decir tú? Valerio me miró por primera vez a los ojos en días. Vi al niño asustado que crié, pero también al hombre cobarde que era ahora. Yo no sé qué decir, mamá. Entonces no digas nada, le respondí. José sacó la última notificación. Señor Valerio, aquí tiene su citación oficial. Tiene 3 días para comparecer en el juzgado de familia por complicidad en un fraude contra una persona mayor. Su firma aparece en las solicitudes de incapacidad y de transferencia de propiedad. Usted es legalmente responsable, pero soy su hijo. No puede denunciar a su propio hijo. La ley no hace excepciones por parentesco, dijo el agente. Un delito es un delito, lo cometa quien lo cometa. La madre de Violeta comenzó a llorar. Esto es injusto. Somos familia. Y las familias no se roban entre sí, le respondí. Pero ustedes rompieron esa regla primero. El notario revisó su reloj. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias y salir. Todo lo que pertenezca a doña Guadalupe debe quedarse aquí. El agente supervisará que no se lleven nada indebido. ¿2 horas? ¡Es imposible!, gritó Luna. Deberían haberlo pensado antes de invadir una casa ajena, contestó el notario. Violeta se me acercó con lágrimas en los ojos. Pero ya no eran de tristeza. Eran de furia. Esto no se va a quedar así, vieja amargada. Vas a pagar caro por humillarnos. Adelante, querida, le dije con calma. Mi abogado te estará esperando. Los coches empezaron a llenarse a toda prisa. El reloj corría. La policía supervisaba cada movimiento mientras yo permanecía de pie en mi jardín, viendo cómo el plan que habían tejido para destruirme se derrumbaba en cuestión de horas. Aquellas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Desde la terraza recuperada, observaba cómo la invasión cuidadosamente planeada se convertía en un caos. La madre de Violeta fue la primera en quebrarse. Después de media hora de gritos y lágrimas, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar. «Esto es culpa tuya, Violeta», le gritó. «Me dijiste que todo estaba arreglado, que la vieja había aceptado». «Mamá, cállate y ayúdame a meter ropa en las bolsas», respondió Violeta, desesperada. La vieja nos tendió una trampa. Se hizo la indefensa y resulta que tenía abogados y dinero ahorrado. Luna seguía grabando con su móvil, pero esta vez ya no eran videos presumiendo de nuestra casa de playa. Ahora documentaba la humillación pública de su familia, siendo desalojada como usurpadores. «Esto se va a hacer viral», gritaba. «Todos verán cómo nos trata esta señora».
El agente le quitó el teléfono de las manos. Señorita, ya le advertimos. Si continúa grabando, será arrestada por obstrucción. Los niños corrían llorando, sin entender por qué debían abandonar el paraíso donde jugaban. Uno de ellos, de unos 8 años, se acercó a mí con ojos grandes y húmedos. Señora, ¿por qué nos echa? Nosotros no hicimos nada malo. El corazón se me encogió. Los niños eran inocentes. Habían sido usados como piezas de ajedrez en un plan adulto. No los echo porque hayan hecho algo malo. Cariño, le dije con dulzura. Les pido que se vayan porque esta casa es mía, y su familia vino sin mi permiso. Pero mi mamá dijo que ya era nuestra casa. Tu mamá se equivocó, respondí suavemente. Violeta escuchó, y se lanzó furiosa. No hable con mis hijos. No tiene derecho a confundirlos más. No los confundo, yo repliqué. Quien los confundió fue usted al traerlos a una casa que no le pertenece. Esta casa es nuestra. Valerio es su hijo, y los hijos heredan de los padres. Los hijos heredan cuando los padres mueren, no cuando siguen vivos y sanos, contesté con firmeza. José intervino con tono sereno. Señora, cada comentario que haga sobre la edad de mi clienta será registrado como prueba de discriminación y abuso psicológico hacia una persona mayor. Violeta se quedó callada de golpe. Mientras tanto, Valerio cargaba maletas sin mirarme a los ojos. Durante hora y media, no pronunció palabra. Pero cuando quedaban apenas 30 minutos de plazo, se me acercó. Mamá, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Valerio. Sí lo hay. Reconozco que todo se salió de control, pero aún podemos arreglarlo. Podemos llegar a un acuerdo familiar, sin abogados ni policía. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú te quedas con la casa, claro. Aceptamos que fue un error venir sin avisar, y a cambio retiras las demandas y lo de las joyas. Las devolveremos. Todo fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Robar las joyas de mi madre fue un malentendido? Mamá, no fue robo. Solo confusión con tantas cosas moviéndose. ¿Y el informe médico falso también fue confusión? ¿Y los papeles de incapacidad? ¿Y que tu esposa me llamara parásito en mi propia casa? Eso fue Violeta, no yo, pero estabas allí. Viste cómo me humillaba y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sí sabías. Sabías que debías defender a tu madre, pero elegiste callar para no contradecir a tu esposa. Valerio alzó la voz, desesperado. Está bien. Violeta se pasó, lo admito. ¿Qué más quiere que diga? Quiero que digas la verdad. Que reconozcas que planeaste robarme con papeles falsos. Que admitas que me traicionaste por dinero. No fue por dinero, fue por mi familia. ¿Y yo qué soy, Valerio? No soy tu familia. Sí, pero Violeta y los niños son ahora mi responsabilidad principal. ¿Y tu responsabilidad es robar a tu madre? No era robar, era asegurar el futuro de mis hijos. Destruyendo el presente de quien te dio la vida, él se llevó las manos a la cabeza, abatido. Mamá, no entiendes. Tenemos gastos enormes, colegios privados, ropa, vacaciones. La casa necesita reparaciones. Trabajo sin parar, pero nunca alcanza. Y por eso decidiste que yo debía pagar tus facturas con mi sacrificio de 30 años. El silencio cayó pesado. Y entonces lo escuché decir la palabra que lo explicaba todo. Es un desperdicio, explotó. Tú vives sola en un piso pequeño. No necesitas una casa tan grande en la playa. Un desperdicio. Eso era, para él, el fruto de mis noches de costura, de mis manos sangrando sobre la tela, de mi vida entera. Lo miré y yo. Valerio, si me lo hubieras pedido, te habría ayudado. Pero preferiste la traición y la mentira. Elegiste el camino más cruel. Valerio se quedó rojo de rabia y vergüenza. Siempre lo mismo contigo, mamá, gritó. Siempre recordándome tus sacrificios. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio fue absoluto. Hasta Violeta dejó de meter ropa en bolsas para escuchar. Ahí está la verdad, dije con calma, sorprendida de mi propio tono sereno. No me traicionaste solo por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios se convirtieron en una carga que no supiste soportar. Yo no dije eso, balbuceó Valerio. No hacía falta decirlo. Lo gritaste con tu silencio. Respiraba agitadamente, con el rostro encendido. ¿Sabes qué es lo más triste, hijo?, le pregunté. Que si me hubieras pedido ayuda de frente, te habría ayudado. Si me hubieras contado tus problemas económicos, habríamos buscado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme en público y tratar de robarme con la ley. ¿Por qué, Valerio? Porque sabía que dirías que no. ¿Cómo lo sabías, si nunca me preguntaste?
porque siempre has sido muy controladora con tu dinero, muy orgullosa de lo que lograste sola. ¿Controladora? Valerio, yo pagué tu universidad, compré tu primer coche, te presté para la entrada de tu piso, te ayudé decenas de veces en tu vida adulta. Sí, te recordaba de dónde salía el dinero, de mis manos heridas de coser, de mis noches sin dormir. ¿Era eso control? ¿O era la verdad? Él guardó silencio, cabizbajo. Entonces, lo entendí todo. Valerio no me había traicionado por codicia, sino por orgullo. Su orgullo de hombre no soportaba depender de su madre anciana. ¿Sabes qué, Valerio?, le dije al fin. Tienes razón. Debería haberte dejado ser más independiente cuando eras joven. Debería haberte permitido resolver tus problemas sin rescatarte siempre. Pero ya es tarde para cambiar el pasado. Ahora tendrás la oportunidad de ser completamente independiente, porque desde hoy resolverás tus problemas financieros sin mi ayuda. José miró su reloj. Señores, quedan 10 minutos. Lo que siguió fue un espectáculo caótico. Violeta dando órdenes entre gritos, los niños llorando, las maletas arrastradas con prisa. Valerio cargaba las últimas bolsas con una expresión de derrota absoluta. Cuando finalmente subieron a los coches, Violeta bajó la ventanilla y lanzó una última amenaza. Esto no se ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás loca. Adelante, querida, contesté serena. Mi abogado los estará esperando. Los coches arrancaron levantando polvo en mi entrada. Valerio fue el último en irse. Lo vi mirarme por el retrovisor, pero yo ya había girado la espalda. José se me acercó. ¿Cómo se siente, doña Guadalupe? Cansada respondí con honestidad. Pero libre. Libre de fingir que éramos una familia feliz. Libre de excusar la traición con amor maternal. Libre de engañarme pensando que todo podía arreglarse con perdón. El agente se despidió con respeto. El notario terminó de sellar los documentos. Y José, solemne, me devolvió las llaves. Su casa ha sido recuperada oficialmente. Subí los escalones de mi terraza y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propio hogar. El aire olía a salitre y a justicia, pero sabía que el acto final aún no había llegado. Una semana después, mi casa de playa había recuperado su calma original. Pagué 700 euros a una empresa de limpieza profesional para borrar todo rastro de la invasión. Los olores extraños desaparecieron, las manchas se limpiaron, los muebles volvieron a su lugar. Sin embargo, la verdadera justicia apenas comenzaba. Ese viernes, José me llamó con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. Doña Guadalupe, el médico que firmó el informe falso, ha sido suspendido por el colegio médico. Descubrieron que había firmado al menos 12 informes similares por dinero. ¿Y las consecuencias para Valerio y Violeta? A lo mejor. La fiscalía decidió presentar cargos criminales por fraude patrimonial y conspiración. Ya no es solo un asunto civil, ahora es un caso penal. ¿Qué significa exactamente? Que podrían enfrentar cárcel si son declarados culpables. Y mientras tanto, sus gastos en abogados ya son enormes. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Luna, llorando. Doña Guadalupe, tenemos que hablar. Violeta está desesperada. Valerio ya ha gastado más de 15.000 euros en abogados, y el proceso apenas empieza. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Queremos pedirle disculpas. Queremos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿O que retire las demandas porque se están quedando sin dinero? Por favor, Violeta tiene niños. Valerio podría perder su trabajo si esto se hace público. Debieron pensarlo antes de planear robarme. Pero usted ya recuperó su casa. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación, ni devuelve las joyas robadas, ni cura la herida de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolverle las joyas, dijo Luna entre sollozos. Están en casa de mi madre. ¿Las joyas que, según ustedes, se llevaron por error? Pregunté con ironía. ¿Las que robaron en medio de la confusión? Por favor, dile a Violeta que, si quiere hablar, venga en persona y me las devuelva. Hasta entonces, no hay nada de qué hablar. Colgué con una mezcla de satisfacción y tristeza. Habían visto derrumbarse su plan, pero la herida con mi hijo era ya casi irreparable. 2 días después, Violeta apareció en mi puerta. Venía sola, sin Valerio, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Guadalupe dijo con voz rota: vengo a devolverle sus cosas y a pedirle perdón. La hice pasar.
Se sentó en la sala como una niña castigada. Sacó uno a uno mis tesoros, los pendientes de perlas de mi madre, el reloj de oro de mi esposo, las monedas de plata, incluso un collar que también habían escondido. Al principio dije que fue un error, pero no lo fue, admitió con lágrimas. Yo las tomé. Quería venderlas. Tenemos demasiadas deudas. Valerio perdió dinero en unas malas inversiones. Estamos atrasados con la hipoteca, las tarjetas reventadas, los niños. Necesitábamos el dinero, ¿y por eso decidiste robarme? No era robar, era pedir ayuda, aunque fuese de manera equivocada. Se quebró en llanto. Sé que me porté mal, muy mal, pero estaba desesperada. Cuando Valerio me habló de esta casa tan hermosa y casi vacía, pensé que tal vez, que podías quitármela sin preguntar. No quería quitársela, solo usarla. Y luego, cuando vimos lo costoso que era mantener 2 casas, pensamos que sería mejor ponerla a nombre de Valerio. El abogado barato que consultamos dijo que era fácil si inventábamos lo de la incapacidad. Un abogado les aconsejó cometer fraude. Nos dijo que no era fraude si era entre familia. Me quedé en silencio, procesando la ingenuidad y la codicia que habían mostrado. Arruinaron su vida siguiendo el consejo de un abogado de quinta. ¿Dónde está Valerio?, pregunté. No quiso venir. Dice que usted ya no es su madre. Esas palabras me atravesaron como puñal, pero también confirmaban que había tomado la decisión correcta. ¿Él dijo eso? Sí. Dice que una madre de verdad no denuncia a su hijo, que eligió el dinero en vez de la familia. ¿Y tú qué piensas, Violeta? Pienso que todo empezó por nuestra culpa, pero también que usted llevó las cosas demasiado lejos. Podríamos haberlo arreglado como familia, sin abogados ni policía. ¿Cómo? Si nunca me dijeron la verdad. ¿Cómo? Si falsificaron informes y me humillaron en público. Pero somos familia. Y las familias se perdonan. Las familias se respetan, Violeta. Y ustedes me faltaron al respeto en todo. Me miró directo, con el maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Qué debo hacer para que retire las demandas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Quiero que Valerio venga aquí en persona. Que me mire a los ojos y me pida perdón. No a través de ti, ni por teléfono. No lo hará. Es demasiado orgulloso. Orgulloso para disculparse, pero no para planear robar a su madre. Dice que también se siente traicionado por usted, porque eligió abogados antes que familia. No pude evitar reír. Una carcajada amarga que me salió del alma. ¿De verdad piensas que yo elegí abogados en lugar de familia? No, querida. Yo elegí justicia en lugar de traición. Dignidad en lugar de humillación. Verdad en lugar de mentiras. Se levantó lentamente. Entonces, ¿no hay manera de arreglarlo? La manera de arreglarlo era no hacerlo en primer lugar. Cuando cerró la puerta, me quedé sola en la terraza. El mar rugía con su ritmo eterno, indiferente a los dramas humanos. Yo había recuperado mi casa y mis joyas, pero no a mi hijo. Quizá lo había perdido para siempre. Una semana más tarde, José me llamó con las noticias finales. Doña Guadalupe, Valerio y Violeta aceptaron un acuerdo. Pagarán una multa de 25.000 euros, cumplirán 200 horas de servicio comunitario y estarán en libertad condicional durante 2 años. ¿No habrá cárcel?, pregunté. No, pero tendrán antecedentes penales permanentes. Y el informe médico falso ya ha sido anulado. Legalmente, su capacidad está limpia. ¿Y cuánto gastaron en abogados? Más de 30.000 euros. Entre las multas y los honorarios, perderán más de 50.000. Casi la mitad del valor de la casa que intentaron robar. Colgué y me quedé en silencio. Había recuperado mi dignidad, pero también había perdido algo irreemplazable. A mi hijo. Valerio había elegido el resentimiento antes que el arrepentimiento, el orgullo antes que el perdón. Sin embargo, yo había ganado algo más valioso: mi independencia y la confirmación de que a mis 70 años no era una anciana indefensa, sino una mujer fuerte, capaz de proteger lo suyo. El mes siguiente tomé decisiones prácticas. Contraté a una mujer de confianza para limpiar la casa 2 veces por semana, no porque no pudiera hacerlo yo, sino para asegurarme de que nadie pudiera invadirla otra vez. Cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento. La casa no sería para Valerio, sino para una fundación de mujeres trabajadoras. Si él quería independencia, ahora la tendría de verdad. 6 meses después, recibí una carta de Valerio. Ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Mamá, espero que estés bien.
Los niños preguntan por ti. Violeta y yo hemos aprendido la lección. Quizás algún día volvamos a ser una familia. No respondí. Las verdaderas familias no traicionan por dinero. Las verdaderas familias no humillan a sus mayores, ni falsifican papeles para arrebatarles su vida. Yo había elegido. Mi dignidad valía más que su perdón. Me quedé en mi casa de playa, libre, en paz, escuchando las olas como testigos de mi victoria silenciosa. Valerio y Violeta vivían con deudas, antecedentes penales, y la vergüenza social de haber intentado estafar a una mujer de 70 años. La justicia, serena y firme, había triunfado, y yo, Guadalupe, había demostrado que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que podían cometer.